¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a esta emisión de Sala 24, donde estamos hablando de cine, las novedades y todas las recomendaciones que tenemos para esta arte que les invitamos. Hay mucha actividad en Zacatecas. Y recuerden que llegamos a ustedes por esta magia, ¿verdad? Pero también por el esfuerzo, el empeño y la superación constante, la actualización constante de todo el personal del sistema zacatecano de radio y televisión que hace posible estas emisiones y que trasciendan el Estado, el país e incluso el continente. Y llegamos así, de esta forma, a varios paisanos, a varias gente de todo el mundo que quiere conocer un poco más de nuestras costumbres, de nuestros paisajes y de nuestra cultura. Así es que nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y compartir estas novedades sobre el cine. Y hablando de ello, tenemos una estupenda noticia de una película que viene haciendo muchas olas. Es una película sobre el tema del terror, pero es muy particular por la forma en que articula sus temas que están basados en elementos históricos, tradicionales y estos miedos contemporáneos que son muy complejos. Pero veamos esta cápsula. La película mexicana Sacrificios se convirtió en una de las sorpresas del Austin Film Festival 2025, donde obtuvo excelente recepción por parte del público y la crítica. El filme, catalogado como terror psicológico con tintes de folclore nacional, llamó la atención por su narrativa oscura y su aproximación a temas profundamente humanos. El director, quien ha sido reconocido por su trabajo en cine independiente, describió el proyecto como un viaje emocional, donde la realidad y el mito se mezclan. Esta historia nace del miedo más antiguo, aquello que estamos dispuestos a entregar para sobrevivir, señaló durante la presentación del filme en el festival. La película sigue a una joven que regresa a su comunidad rural después de años de ausencia, solo para descubrir que el pueblo vive bajo un impacto ancestral ligado a desapariciones inexplicables. A medida que el personaje principal profundiza en las creencias locales, empieza a cuestionar si los rituales que todo el mundo acepta son simples supersticiones o si realmente algo oscuro habita en la región. La cinta se centra en 3 elementos clave: horror psicológico, donde la protagonista debe enfrentar visiones, recuerdos reprimidos y secretos familiares; mitología mexicana, inspirada en relatos de origen prehispánico sobre entidades protectoras y castigadoras; crítica social, al abordar cómo el miedo colectivo puede moldear decisiones y justificar actos extremos. Un triunfo para el cine mexicano. En el Austin Film Festival, Sacrificios destacó por su atmósfera, su fotografía y el trabajo de su elenco. Varias reseñas señalaron que la película logra un equilibrio entre el terror y la reflexión. El cine mexicano sigue aportando historias poderosas, visuales y emocionalmente intensas, escribieron críticos presentes en la proyección. El recibimiento ha generado expectativas sobre un posible recorrido por más festivales internacionales y un eventual estreno comercial, ya sea en salas mexicanas o a través de plataformas de streaming. ¿Qué le parece esta cinta de horror o de terror que efectivamente está estructurada o está compuesta ante 3 elementos que va a ser, como lo señala la nota, el horror psicológico, que obviamente se aborda ya en otras películas del género, que son comunes, pero también aquí está un elemento que es muy central, que es la mitología mexicana, que la vamos a encontrar, por supuesto, en otras producciones que ya son muy tradicionales, sobre todo en las décadas de los 60s y 70s, en películas de terror que son muy conocidas. Pero aquí, a partir de ciertas investigaciones sobre precisamente las prácticas de la magia, hechicería, creencias, investigadas con más profundidad en el ámbito antropológico, nos dan estas bases para hacer estas películas más creíbles y más interesantes, pero sobre todo que atienden más nuestra idiosincrasia, es decir, nuestro carácter y nuestra forma de ser como país y como Latinoamérica. Entonces, de esta forma, el director Mauricio Chernovsky
va precisamente a abordar intereses muy genuinos de parte de un público latinoamericanos y va atendiendo precisamente estos cuestionamientos que se hacen sobre las tradiciones, sobre nuestros miedos mitológicos y sobre todo cómo se conjugan con estos miedos contemporáneos que son recientes, sobre todo la cuestión de la inseguridad, de la delincuencia y todo esto. Entonces es muy interesante cómo lo conjuga este director en esta película que no hay que perderse, y seguramente sabemos, otras con títulos que abordan a partir de estos, hacer inmersiones precisamente en las realidades nacionales o latinoamericanas para darnos a ser o más familiares con este horror o estas historias de lo desconocido, de los que nos genera precisamente estos sentimientos de terror, precisamente de suspenso, pero arraigados en nuestro paisaje. No se la pierdan cuando tenga oportunidad, y yo creo que hay que valorar mucho estos esfuerzos. Y continuando con esta programación que tenemos para ustedes para esta semana, vamos a ver precisamente otra de las cintas que también es muy interesante y se titula La Eterna Adolescente, donde vamos a ver aquí unas imágenes. Sí. Sí, aquí vamos a ver precisamente una historia de familia donde se generan precisamente estos temores, traumas a partir de vivencias en el seno familiar, y que en la edad adulta van a determinar personalidades, comportamientos, situaciones que precisamente aquí el director nos va a plantear en toda esta serie de flashback o recuerdos del pasado mezclados con realidades contemporáneas. Aquí se trata pues de plantear la cuestión de la muerte, el olvido, el duelo, la superación, la aceptación, pero sobre todo cómo muchas veces todos estos traumas pueden no sanar y cómo van a crear secuelas, no nada más en nuestras vidas, nos plantea el director, sino también en las vidas, por supuesto, de nuestros propios descendientes o en nuestros entornos. Entonces, es muy interesante ver también estas propuestas que nos hacen un poco analizar nuestras situaciones de nuestra propia vida o nuestros círculos particulares, cercanos, familiares o de amistades, para explicarnos a veces comportamientos que se nos hacen difícil de entender o comprender. Muy interesante esta pieza, esta película de La Eterna Adolescente. Y dentro de las otras novedades que tenemos, está precisamente otra que aborda la cuestión del matrimonio de forma más abundante, y me refiero a años de casados. En esta cinta vamos a ver precisamente del director Pablo Camargo cómo es en realidad un matrimonio contemporáneo, en este caso que incide precisamente en que un matrimonio sea exitoso, entre comillas, sea feliz también, entre comillas, sea el adecuado, sea el que se esperaba, pero también que otros elementos en estas relaciones pueden incidir precisamente para que todos estos puntos que se mencionan no se logren a medias, o muchos de ellos prácticamente sean imposibles de acceder a. De ahí lo que se llama a matrimonios frustrados, a relaciones rotas, y
precisamente entornos familiares descompuestos o fragmentados. Nos propone precisamente aquí Pablo Camargo López un retrato precisamente de la pareja moderna, contemporánea, mexicana y latinoamericana, por supuesto, de un estrato educado medio, bajo, podría realizarse, y precisamente cómo es esto para que usted, estimada, nos brinde precisamente su atención y diga si es verdad, o usted dirá si estamos precisamente en estas experiencias matrimoniales contemporáneas, de la que nos hablan mucho amigos que han tenido estas experiencias o amigas y de que se quejan, y cómo es precisamente muy difícil superarlas. Pero aquí está planteada precisamente esta problemática para ver esta película y discutirla. Y dentro de un momento vamos a una pausa y continuamos con estas novedades en el cine mexicano e internacional. La tumba de las luciérnagas, 1988. Segunda Guerra Mundial. Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la Marina japonesa que viven en Kobe. Un día durante un bombardeo no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran malherida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia. ¿Por qué hay que verla? Porque es tan triste que puede que después la incluyas en la lista de películas que no quieres volver a ver. Pero el drama nunca está forzado ni evita que haya momentos de indudable belleza y humanidad. Your Name, 2016. Makoto Shinkai admira a Hayao Miyazaki y ya buena parte de la crítica entendida en anime lo ha acogido como el principal sucesor del viejo maestro, y con fundamento. El trazo de sus personajes es parecido, la descripción de paisajes y escenarios es afín a la poesía de Miyazaki, así como el cuidado de los detalles del gesto cotidiano. Otra gran virtud muy japonesa, que ya otorgaba intensidad a 5 centímetros por segundo de 2007 y reaparece en todo su esplendor en Your Name, es la recreación fiel y realista de la vida moderna, tanto urbana como rural, en planos de calles atiborradas de gente, trenes y metros, paseos en bicicleta y mucho más. Lo que flaquea en Shinkai es la espiritualidad, muy devaluada comparada con la de Miyazaki. El de la abuela es en este sentido un gran personaje, pero tiene poco peso en la trama. La belleza y pureza de sus imágenes, la línea clara y el latido romántico que bombea durante todo el metraje hasta desembocar en un desenlace particularmente adecuado para adolescentes, constatan la presencia de un narrador de raza. ¿Por qué hay que verla? Porque es una de las películas más desesperadamente ingenuas y románticas de esta lista. Es solo para soñadores empedernidos. Isla de Perros, 2015. Cada marioneta de Isla de Perros podría considerarse un ideograma. Cada gesto, un personal giro caligráfico. Cada emoción pura se corresponde con un trazo más o menos ligero, más o menos oscuro de esa letra jeroglífica. Es significativo que este hermosísimo haiku, donde cada arqueo de ceja canino cuenta tanto como un trozo de sushi. Algunos de los diálogos en japonés no están ni doblados ni subtitulados. Para Wes Anderson, que se ha convertido en el cineasta humanista que siempre aspiró a ser, el lenguaje de la animación es el camino más corto hacia nuestros corazones. Con Isla de Perros se ha convertido definitivamente en el mejor amigo del hombre. ¿Por qué hay que verla? Porque es una de las mejores películas de Wes Anderson y su incursión por la animación más ambiciosa hasta la fecha, con un nivel de detalle obsesivo. Emmerich Pressburger y Michael Powell fueron un dúo que creó varias obras espectaculares a lo largo de su colaboración, pero entre toda su filmografía está la que vale la pena destacar. Martin Scorsese ha dicho en repetidas ocasiones que Las Zapatillas Rojas es una de sus películas favoritas, e incluso la ha descrito como la película que pasa en su corazón. Moira Shearer interpreta a Vicky Page, una bailarina que sueña con alcanzar la grandeza, pero que debe lidiar con el problema que presenta dedicarse completamente a su trabajo o permitirse tener un tiempo para otras cosas, especialmente el amor. Las Zapatillas Rojas es una historia sobre pasión, sacrificio y la dificultad de entregarse por completo a una sola disciplina. Es un logro artístico monumental y definitivamente se debe considerar como una de las mejores películas de la historia.
Seguimos aquí en Sala 24, miren, ya me pude reincorporar, Jimmy, yo sé que me extrañaste, yo también los extrañé. Oigan, es que mucho trabajo, ya va a ser el 17º Festival de Cine en Fresnillo. Les vamos a dar la exclusiva, Jimmy, ¿cómo ves? ¿De una vez? De una vez, del 25 al 29 de noviembre, en Fresnillo. Para quienes creían que no iba a haber nada, pues sí. Habrá talentos, cortometrajes, largometrajes, exposiciones, habrá charlas del 25 al 29 de noviembre. Anótenlo en su agenda. En esta ocasión vamos a tener actividades durante el día, durante la tarde y algunas pocas en la noche, para que estén pendientes de la presentación del programa. Pero creo que es importante, Jimmy, mencionar de las convocatorias de fragmentos del mundo adolescente, que nos han estado bombardeando en la Cineteca, que cuándo es la presentación. Hay una buena noticia, porque tanto de los resultados de fragmentos del mundo adolescente, como de impulso al cortometraje mexicano en su tercera edición, categoría estatal y categoría nacional. Bueno, primero, fragmentos del mundo adolescente, se van a proyectar todos los cortos que llegaron. Llegaron 14 cortometrajes y el jurado, integrado por Armando Navarro, Claudia Garibaldi y Magdalena Okulsen, ellos tres nos pidieron que proyectáramos todos los cortos, porque todos para ellos son dignos de ver en pantalla, que todos están muy bien, muy competitiva esta selección, y se van a ver 2 veces en el Festival de Fresnillo. Y luego, para impulso al cortometraje mexicano, tercera edición, en su categoría estatal y categoría nacional, pues llegaron 44 cortometrajes, 20 o 22, Jimmy, ahí sí recuérdame en el estatal. Es mayor la nacional. La nacional fueron 24. ¿Y en el estatal? 22. En el estatal 22. ¿Qué tal, Es decir, tuvimos en su totalidad 60 cortometrajes. 60 cortometrajes. Y digo, yo calculaba que iban a ser pues como unos 40 y tantos en total, y llegaron 60. Llegaron 3 veces más que el año pasado. Y a mí me da mucho gusto, Jimmy, porque hay cortometrajes de Veracruz, de Nuevo León, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Durango, del Estado de México, bueno, de la Ciudad de México, de varios lugares de la República Mexicana en el nacional. Y en el estatal, qué gusto haber recibido 22 cortometrajes, que también eso es muy halagador para estas convocatorias. Y sí debemos de decir que debido a que pues nada más se va a presentar una selección del estatal y del nacional, es una selección que elige el jurado, integrado por Juan Antonio de la Riva, Silverio Palacios y Jani Estrada, de aquí de Zacatecas. Ellos tres se encargan de hacer la selección oficial del cortometraje estatal y del cortometraje nacional. Ahí sí no se pueden proyectar los más de 40 cortometrajes, Jimmy, pero van a tener 2 pases esta selección, y ya veremos si también en la Cineteca Zacatecas hacemos una exhibición especial con las selecciones que estuvieron, los cortos que estuvieron compitiendo, fragmentos, pero 2 pases en el Festival de Cine en Fresnillo, y allá mismo se va a clausurar y con la premiación. Allá va a ser la premiación, que es una bolsa de casi 150,000 pesos, lo que se va a dar en pues como premio para primero, segundo y tercer lugar de categoría estatal, de categoría nacional,
y Fragmentos del Mundo Adolescente. Jimmy, ¿cómo viste esta participación? Bueno, a mí, por supuesto, yo los estuve recibiendo, los estuve procesando, casi ya los vi todos y es muy interesante. Los de adolescentes me gustaron mucho, son bueno, todavía no debo de comentar todo eso, ¿verdad? Pero son muy ingeniosos, muy divertidos el jurado y muy estaban, reflexivos. Los tres nos pidieron que lo repitiéramos. Y por supuesto que el jurado te diga, ¿verdad? Unánimemente que te diga, pásalos todos, no hay problema. Entonces digo, no, pues estoy de acuerdo porque precisamente ya los vi y no me sorprende esta decisión. Y también los otros de las dos categorías, tanto estatal y nacional, pues se ve ahí también muchas propuestas muy frescas, muy atrevidas, otras muy propositivas y otras con muchas inquietudes, muchas variedades de los temas que les interesan, tanto a jóvenes que apenas inician, como a otros ya más experimentados, que acabaron estudios formales del cine, u otros que están a la mitad, tanto en lo que es el documental como la ficción y de los varios géneros. También es yo creo que muy estimulante todo esto, y haber recibido todas estas propuestas, Gaby, pues habla precisamente de que en esta emisión ya del festival número 17, pues este esfuerzo que es en la tercera emisión, aunque son pocas emisiones del concurso, ya agarró un afianzamiento, ¿verdad? Precisamente ¿cómo se llama? Que ya está pues plasmado, están esperando precisamente los concursantes. Ahí viene el Festival de Cine de Fresnillo en estas categorías, y es prácticamente libre y nos da opción de hacer precisamente lo que queremos, lo que buscamos, y hacer nuestras propuestas. Entonces yo creo que este número de participantes habla precisamente de que está acreditado el Festival ya de Fresnillo tras estos 17 años, y sobre todo con este impulso de estas 3 emisiones del concurso y la segunda del adolescente, ¿no? Entonces, esto habla muy bien del Festival de Cine de Fresnillo, de esta emisión 17, pero también de este impulso que hace la Cineteca, que acuérdate que es un esfuerzo que hace a través del Gobierno del Estado, del Instituto Zacatecano de Cultura, y es promover el cine, la creación, porque a mí, la verdad, los adolescentes me sorprendieron cómo hacen sus propuestas muy frescas, muy válidas, desde Guadalupe, Fresnillo, Jerez y otros municipios, en sus paisajes, en sus entornos de familiares o de sus barrios, de sus paisajes, de sus orillas de las ciudades, de sus amigos. No, es muy divertido, y sobre todo esperamos que el público les va a hacer mucho reflexionar y nos va a hacer ver diferente, ¿verdad?, a las y los adolescentes, que muchas veces se cree, ¿verdad?, que no tienen nada que decir, que solamente están ahí haciendo bulto, estorban muchas veces. No tienen muchas propuestas, son unos tesoros en todas las propuestas que tienen que hacer, son un banco de conocimientos y de posibilidades, y sobre todo de esperanzas que vamos a ver en estos cortos. Oye, Jimmy, y bueno, tú que efectivamente estuviste recibiendo cada uno de los cortos, que yo creo que ya te sabes los nombres casi de todos los participantes, pero digo, vi de qué municipios había, y también son de varios municipios donde participaron. Si le puedes compartir a la gente de qué municipios llegaron trabajos tanto de Fragmentos del Mundo Adolescente, porque de Fragmentos del Mundo Adolescente no solo llegaron trabajos de Zacatecas, y también de la categoría estatal, que nos compartas de qué municipios hay trabajo. Así es, en la de adolescentes, pues por supuesto están de Jerez, Fresnillo, Guadalupe, me parece que es los que recuerdo, Zacatecas, por supuesto, y en la categoría estatal del otro concurso está, por supuesto, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, y de estos municipios como Calera, y llegaron de la estación San José. Hasta por supuesto en Fresnillo también. De Fresnillo, una comunidad.
y de otra de por acá del norte, no recuerdo ahorita, no me, es un Loreto, concursante, llegó uno de Loreto, precisamente Zacatecas. participó desde el otra emisión el otro año y volvió a participar precisamente. Entonces tenemos todos estos de varios municipios, y Morelos también, por supuesto. Morelos también y si no se me pasan algunos, hay varios que son originarios de otros municipios, pero que están estudiando en Zacatecas y nos mandan sus participaciones como si vivieran aquí, pero en realidad vienen de otros municipios, ¿verdad? Como Sombrerete, Río Grande y otros. Pero les damos, por supuesto, la participación desde ellos, no las piden, que es su residencia permanente o constante por estudios, que es en Zacatecas. Sí, que cambiaron pero lo que sí es, te digo, sorprende, me gusta mucho y me llamó mucho la atención, es precisamente cómo en algunos casos son muy ingeniosos. Nosotros pasamos por muchos lugares de la ciudad de Zacatecas y decimos, ay, qué feo, no quiero pasar por aquí, pues que es horrible, o no me gusta, o simplemente me incomoda, ¿verdad? Es que no hay cafés, mi Jimmy, por donde no pasas, por eso no. Pero, Gaby, lo que pasa es que no sabemos, como ellos van a ver, no sabemos pelar los ojos. Porque ellos nos hacen abrir y nos enseñan esos rincones, esos espacios desde otros puntos de vista que nos van a decir, ¿a poco ahí es esa parte? ¿Verdad? De Zacatecas o de Fresnillo o de Calera o de otro municipio, ¿no? O como un paisaje o una descripción desde un camión urbano y nos parece otra cosa y nos hace ver cosas que nosotros consideramos muchas veces que era basura incluso, Gaby. Pues imagínate. Entonces, cuando en realidad tienen le llaman valor. de otra forma, ¿verdad? A estos grafitis, stickers, eso les llaman, ¿cómo les llaman? En una palabra le dicen, contaminación visual, ¿verdad? Vulgo basura, ¿verdad? No, los jóvenes aquí van a ver otras cosas, creatividad, composición, y eso me llamó mucho la atención, y yo creo que son de estas propuestas muy interesantes para abrirnos los ojos y hacernos ver las ciudades y precisamente nuestros medios cotidianos desde otra perspectiva que ellos las observan. Desde sus ojos, desde su edad. Hay que comentar también que esta convocatoria, Fragmentos del Mundo Adolescente, estaba dirigida para quienes tuvieran entre 13 y 19 años de cualquier lugar del estado de Zacatecas. Como bien comenta Jimmy, es una convocatoria que se lanza desde el gobierno del estado de Zacatecas a través del Instituto Zacatecano de Cultura, de la Cineteca Zacatecas y en colaboración con el Festival de Cine en Fresnillo. Y pues yo sí debo decir que estoy sorprendida, estoy muy contenta de que haya habido muy buena participación. Ya mencionó Jimmy algunos de los municipios, algunos de los lugares, y también que haya tiempo para que los jóvenes, los adolescentes decidan hacer un trabajo, contar una historia, ya sea de forma animada, en ficción o en documental, porque se aceptaron los de cualquier género, cualquier tema. Y lo que vamos a ver en el Festival de Cine en Fresnillo es el resultado del trabajo de todos estos jóvenes, de mujeres, de hombres, porque también hay que decir que hay mucha participación de mujeres. Ahí va el trabajo de las mujeres también dando resultados aquí en Zacatecas. Y pues es muy alentador que se vaya a efectuar el festival. Yo le agradezco mucho al equipo de trabajo del Festival de Cine, a las distintas instituciones que se van a sumar. Ya ustedes en próximos días podrán ver las sedes, los centros culturales y también a qué otros espacios vamos a ir del Festival de Cine, porque por esta ocasión no vamos a estar proyectando ni en el teatro, ni en el Ágora, ni en el Extemplo, pues porque nos dicen que no reúnen las condiciones para recibir al Festival de Cine en Fresnillo. Sin embargo, pues el festival continúa y vamos a llegar a muchos espacios en Fresnillo para exhibir grandes trabajos, grandes propuestas de el talento nacional, también de nuestro talento zacatecano, que para muestra
pues también se está filmando ahora. Comenzó el lunes 17 comenzó el rodaje de la película La vida de ahora, en la cual Erika Ávila es la productora y que, pues, si ustedes ven que de repente hay una calle cerrada, la Alameda, algo de aquí de nuestros Zacatecas, e incluso también posiblemente de Guadalupe, pues es porque se está filmando esta película. Entonces, seamos pacientes porque esta película también va a dar grandes frutos a nivel nacional y a nivel internacional. Se va a proyectar más nuestro estado, se va a ver nuestra ciudad, Zacatecas, con talentos nacionales, por supuesto, porque hay actores, actrices conocidos que están participando, pero también con mucho talento zacatecano y que no solo es de aquí de la ciudad, sino que hay talento que viene de otros lados. Hay gente que participa de Guadalupe, de Fresnillo, de muchos municipios que hicieron casting. Jimmy, que también estamos muy contentos y agradecemos porque llegaron más de 600 personas al casting que se estuvo convocando por parte de la producción La vida de ahora y que fue en la Cineteca Zacatecas, que también sobrepasó nuestras expectativas. Entonces, seamos pacientes si de repente no podemos pasar por alguna calle del centro de Zacatecas, si es la película. Digo, no siempre es por la película, ¿verdad, Jimmy? Así es. Y mucho éxito a la producción que se estará efectuando el rodaje hasta el 13 de diciembre, porque es una película que será filmada en su totalidad aquí en Zacatecas, que por fortuna, Jimmy, tiene apoyo de gobierno del estado. Qué bueno que se involucró más a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través también del Instituto Zacatecano de Cultura, de la Cineteca Zacatecas, pero que hubo más empresas que se estuvieron sumando a la producción, porque pues una película pues tiene sus gastos y no es fácil, no es fácil porque es una película que trae un equipo de más de 80 personas, es un crew grande, estábamos hablando de una producción grande. Así es, y nos da mucho gusto, como tú dices, Gaby, apoyarla y sobre todo esta productora que tiene una gran cantidad precisamente tanto de cortometrajes como de largometrajes que han sido reconocidos, premiados y sobre todo estos grandes conocimientos que tiene Erika para agrupar todo esto precisamente lo que hace necesario una película, Gaby, y ella encontrar los recursos tanto de los ámbitos privados como públicos. Claro. y de instituciones diversas para lograr esas producciones que muchas veces, si no se hacen enlazando estos elementos, no se logra. Entonces, Erika tiene precisamente esa habilidad, ese conocimiento para llegar a todos estos públicos y hacer posible estas historias, como la que estamos viendo aquí, que es una historia muy divertida sobre la vida contemporánea, sobre la vida de ahora, precisamente. Oye, por cierto, protagonizada por adolescentes. Así es en el ámbito totalmente juvenil y precisamente en este casting que se hizo, pues estuvieron yendo chicas y chicos precisamente tanto de secundaria, de prepa, del nivel de inicios de licenciatura, precisamente de todos estos ámbitos para entrar ahí y pues nos dio mucho gusto y iban muchos muy ilusionados que quedaron, niños. Así es, y familias adultas y adultos, abuelitos y abuelitas, porque se requiere de todo abierto esto. Para todos. Así es. Sí. Entonces, qué bueno que se hagan esto para seguir haciendo la producción del cine nacional desde Zacatecas. Sí, seguimos contando más después de una pausa, Gaby. Sí, vámonos.
Los 400 golpes del director francés François Truffaut se considera como una de las mejores películas que se han hecho y también como el abuelo de las películas Coming of Age que conocemos el día de hoy. Esta es la primera parte de la serie de 5 películas que se consideran como autobiográficas del director, y el personaje de Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Luc, es uno de los más famosos de la historia del cine. Este clásico de la nueva ola francesa hace que los espectadores recuerden lo fácil que puede llegar a ser la infancia, incluso cuando intentamos recordarla como una bella etapa libre de problemas. Los 400 golpes es una obra que ha inspirado a innumerables cineastas al momento de realizar sus propios proyectos, tanto por su estructura como por las técnicas que utilizó Truffaut, e incluso por la brillante actuación del joven Jean-Pierre. Ya regresamos, estamos aquí en Sala 24, pues hablando de cine, que ya viene el Festival de Cine en Fresnillo del 25 al 29 de noviembre, que se está realizando una película aquí en nuestros Zacatecas, lo cual nos da mucho gusto que se filme una película en su totalidad, producida por, yo creo que la zacatecana con mayor trayectoria en el cine, Erika Ávila, y el director Alejandro Ostuno, me parece que es el director. Y bueno, la cartelera de la Cineteca. Esta semana obviamente tenemos Matnitine para las niñas, para los niños, Jimmy. Una película que seguramente tú viste en algún momento, Gremlins, que así es. También recuerdo que la vi en la tele, Jimmy. Gremlins, ves que la pasaban como mucho tiempo en tele, en Canal Así 5. es. A mí me tocó verla, su estreno precisamente en 1984 en el cine en Fresnillo, y pues me impactó mucho precisamente este personajito, ¿verdad? Sí. Que se multiplica, sí, y que deja de ser bonito y se convierte en una criatura horrible, de terrorífica, precisamente porque se multiplica en clones, por ejemplo, pero que son terroríficos, ¿no? Él es muy dulce, muy bueno, pero sus clones y esos son personajes de terror, precisamente que van a hacer un caos ahí en la casa del protagonista, y luego amenazan con escaparse precisamente y salir a la ciudad y invadir, ¿no? Entonces, una película que yo creo que siempre no pasa de moda, es, aunque parezca muy retro, de todos modos, sí, su tema de una criatura que es muy, pues, particular, encontrada en algún lugar del mundo, y que te regalan y te dicen con 3 condiciones, ¿verdad? No lo bañes, no le eches agua, no le des de comer después de medianoche, y que no le dé la luz del sol directa. Y lo primero que se te olvida y haces, y ¡pum!, se prolongan los gremlins y se hace un caos ahí, ¿verdad? Entonces, sí, esto hace, y es precisamente esta historia nos hace reflexionar seriamente sobre la moral cuando somos adolescentes. Lo que nos encargan es primeras cosas que desobedecemos, no hacemos caso, y ándale, ahí típico, están las consecuencias, ¿no? Eso es lo que pasa. Ajá, eso es típico. O sea, uno por querer experimentar qué va a pasar si no hago lo que me dicen y hago lo contrario. Bueno, Gremlins va a estar el próximo domingo a las 12 horas en la Cineteca Zacatecas, y es una película con entrada libre que pueden ir en familia. Y pues también vamos a tener una programación dedicada al 20 de noviembre. Es una, pues miren, nosotros en la Cineteca sí vamos a tener abiertas las salas. Posiblemente haya lugares aquí en el estado que no abran. Mucha gente descansó el 17. Nosotros en la Cineteca sí vamos a abrir. Así, para que no tengan duda, jueves 20 sí va a estar abierto. Y hay una selección, Jimmy, importante de películas mexicanas que se van a estar proyectando en la Cineteca. Así es. Y tenemos, por ejemplo, para el día de hoy, si todavía alcanzarán, Gaby. ¿A las 7? A las 5 ya no alcanzan. Bueno, no, pero ya no. Teníamos proyectado Pancho Villa, La Revolución no ha terminado, del director Francisco Taboada Tabone, de 2007. Es una película muy interesante, precisamente que reflexiona sobre Pancho Villa cuando invade Columbus, y cómo se convierte en la primera invasión, fíjate, de un país latinoamericano, y la última de un país latinoamericano a Estados Unidos, sobre Pancho Villa, ¿verdad? Fíjate y esas implicaciones. Sí, y a propósito de este director, de Francesco Taboada Tabón,
estaba viendo la programación, la selección que hizo Cineteca Nacional de la Muestra Internacional de Cine, que ya se va a efectuar en la Cineteca Nacional, ya va a iniciar, pero que aquí a los distintos estados de la República Mexicana va a estar de enero a abril. Y una de las películas mexicanas que es parte de esta muestra es precisamente una de este director del que acabas de hablar, de Francesco Taboada. Entonces, digo, después de años que no veía yo alguno de sus trabajos que estuviera siendo parte de la cartelera de Cineteca Nacional, pues qué bueno que regrese con un nuevo trabajo. Y esta película, que también aprovechen y la vean, este trabajo que Francesco Taboada destaca por su trabajo en el documental. También hizo un documental sobre Titán, sobre los zapatistas, y pues sí recomendamos que vayan a ver esta película que menciona. Así es, todo lo que sea referente a Francisco Villa y sobre todo en estos directores reconocidos, es muy recomendable ir a volver y volver a verlas, porque muchas veces uno no deja de encontrar elementos que a lo mejor no percibió en la primera vista. Entonces es muy interesante ver cómo aborda precisamente esto desde la perspectiva de uno de los hijos de Pancho Villa y sobre todo cómo reside en Norteamérica y luego posteriormente regresa a México y se da cuenta precisamente del aporte que hizo su padre y cómo es valorado en México, ¿verdad? Cosa que no se veía. Entonces, por eso hay que ir a verla. Y luego tendremos, Gaby, el miércoles, hoy precisamente a las 7, la película muy conocida de Salvaje Corazón, o a veces traducida también como Corazón Salvaje, del director David Lynch, ¿verdad? Que es una película de 1990, pues ya todas las de Lynch son unos clásicos obligados de ver. Oye, y en este caso también. Y aparte el protagonista es Nicolas Cage, que también ver a Nicolas Cage en una película de David Lynch, digo, a mí sí me gustó su trabajo en Salvaje de Corazón. Y vayan hoy a verla a las 19 horas. Digo, luego Nicolas Cage ha hecho también como que trabajos muy, muy comerciales, que a mí no me han agradado tanto, pero esta película se la recomendamos mucho. Yo creo que es una de las indispensables de David Lynch, Salvaje de Corazón. El lenguaje audiovisual también que maneja, los encuadres, las secuencias, todo esto es también como muy interesante para quienes luego andan ahí explorando por nuevas propuestas, no precisamente el estreno hollywoodense, sino ver otro tipo de cine. Entonces, pues, esta Salvaje de Corazón se la recomendamos hoy, miércoles a las 19 horas, entrada libre. ¿Y luego, Jimmy? El mañana jueves a las 5 continuamos con el tema de la Revolución Mexicana y estará exhibiéndose El Centauro Pancho Villa, del director Alfonso Corona Blake. Es una película de 1967 en que nos va a narrar la vida del general Francisco Villa y que por su valentía precisamente ha sido reconocido como el Centauro del Norte, y cómo nos va a narrar ahí por qué precisamente ese mote, ese título ganado a pulso, y es otra de las biografías que desde varias perspectivas, varios directores han abordado desde el ámbito popular, pero desde el ámbito también social, por las demandas que a muchas no se cumplieron, pero otras que sí se lograron tras el triunfo de la Revolución Mexicana, que sabemos que muchas cosas quedaron inconclusas, pausadas, incluso muchas de esas demandas, incluso en la actualidad, se dice que no han sido satisfechas, pues, ¿no? Entonces hay estos vacíos. Pero, por favor, vayan a verla
para entender más este proceso revolucionario. Y también, Gaby, otra película que estará exhibiéndose hoy, mañana jueves a las 7, va a ser también una película que yo creo que es también, dicen algunos, de culto, otros dicen que es clásica, otros dicen que es obligatoria en el ámbito de la ciencia ficción. Y por supuesto, Blade me estoy refiriendo a Blade Runner, ¿verdad? Del director Ridley Scott. Estrenada nada menos que en 1982 y futurizada, ¿verdad? En el año 2019, no tan lejano que acabamos de pasar, y nos dimos cuenta que todo lo que nos narró eso, mucho se aproximó, mucho se acercó, ¿verdad? Pero también quedaron cosas que él no tuvo esa visión, por supuesto, en el año de 1982, pero es extraordinaria. Pero de las de ciencia ficción, de este género ciencia ficción, yo creo que Blade Runner es una película de las que obligatoriamente debemos de ver. Blade Runner es una película que tienen que verla, digo, si no pueden ir a la Cineteca jueves a las 19 horas, sí véanla en otro momento a quienes gustan de la ciencia ficción o a quienes quieren conocer más sobre este género que no lo conocen posiblemente, vean esta película. Digo, sí, sabemos que está Star Wars, etcétera, pero hay mucho cine de ciencia ficción. Sí necesitamos como que hacer los trabajos también de este director contemporáneo Steven Spielberg, que también, bueno, muchos lo catalogan como uno de los maestros de la ciencia ficción, pero hay muchas películas de ciencia ficción y Blade Runner es una indispensable. Así es, y luego es una producción, acuérdense que está ahí nuestro protagonista, que es Harrison Ford, que va a interpretar a Rick Deckard. Él es un cazador de replicantes, ¿verdad? De estos robots que se creen. El problema es que los robots replicados o hechos en serie se van a creer humanos y van a hacer ahí una rebelión. Entonces es una película con muchas implicaciones éticas y morales que nos despertó Ridley Scott en los 80s y precisamente son muy actuales ahora, Gaby, con todas estos hacer precisamente dobles o hacer vacunas o curar enfermedades sin atender sus elementos éticos y morales y que nos llevan a la cuestión de la deshumanización. Es una película que nos hace mucho incidir eso desde una perspectiva muy interesante. Y entonces yo sí se la recomiendo. Yo ya la vi y yo creo ya pasé los 2 dígitos, Gaby. Definitivamente ya no sé cuántas, pero ya Oye, sigo ¿y la nueva a ver. versión la viste? Por supuesto, sí, por claro, supuesto, sí, por supuesto. También hay que verla. Pero vayan a Cineteca Zacatecas, jueves 19 horas. Y luego ya las otras las mencionamos como rápido, Jimmy, porque tenemos recomendaciones porque seguimos también para el tema de la revolución, Gaby, no se les pase, el viernes 21 a las 5, y vamos a ver Benjamín Argumedo, El Rebelde, una película de Mario Hernández de 1978, donde precisamente nos va a narrar este personaje que conocemos por estas canción, ¿verdad? Que es muy conocida. A ver, cántala, mi Jimmy. Que no entendía razones, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco ahí las cuestiones que generaron o ocasionaron precisamente los descontentos sociales y por qué surge un movimiento revolucionario, por estos abusos sociales, en este caso de hacendados sin escrúpulos, pero nos va a enseñar la paradoja, ¿verdad?, de un hacendado sin escrúpulos sanguinario que, acabando la revolución, se va a convertir en un general. Wow. Bueno, pero siguen las recomendaciones, Gaby, antes de que nos sacamos un tiempo. No, bueno, el viernes a las 19 tenemos en el ciclo de Viernes Social de Suspenso y Terror. Están entre nosotros, de los directores. Muy recomendable también. Bangkok Pisantanankun, y son acuérdate, son de Tailandia, ¿verdad? Y Parpum Wumpum. Son impronunciables, pero son de cineastas tailandeses, por eso. Pero es un clásico también del terror y el horror. Sí, esta película la vi cuando salió en el cine, muy recomendable.
pero luego el sábado a las 5 de la tarde tenemos... Fresas Salvajes, también. De Bergman. Un obligatorio del director maestro Ingmar Bergman, una película, por supuesto, sueca, y de 1957, que nos habla mucho de los elementos de la psique humana y de los ámbitos familiares, ¿verdad? En esta vamos a ver un profesor, ¿verdad?, que va a dar una conferencia, pero de regreso se regresa con su nuera, que está se separa de su marido porque no quiere tener hijos, y todas estas discusiones, ¿verdad?, morales al interno de la familia que se discuten y crean luego complejas relaciones en los entornos acuérdense, estamos hablando de la Europa de la mera Guerra Fría, y Bergman es un maestro para contarnos historias que versan sobre la psique y sus consecuencias en nuestros comportamientos del pasado y contemporáneos. Bergman, que vivía muy cerca de Estocolmo, como 2-3 horas, ahorita no recuerdo el lugar donde nació, Uppsala, no me acuerdo. No sé. No me acuerdo, pero es de un lugar muy, muy cerca de Estocolmo, y él estuvo trabajando un tiempo en un teatro. Él fue también director de teatro, y luego el cine, me parece que pues un cineasta también muy completo. Ya en otro momento hablamos, pero vayan a ver esta película también. Y luego en Sábados de Romance, a las 19 horas, el sábado, Jimmy. Tenemos Closer, de Mike Nichols, de una película de 2004 norteamericana, que también ya en el ámbito romántico y sobre todo de las relaciones de pareja y sus contradicciones es también obligatorio. Y las infidelidades, ver, por supuesto, ¿no? Closer, Llevados por el Deseo, con Natalie Portman, Julia Roberts, los galanes se me olvidaron, oye. Pues yo por ir a ver a Julia Roberts, yo con eso no voy, por supuesto, a ver a los actores, nada más a ella, a Julia, y los demás no. El domingo, pues tenemos el matiné, y rápidamente el domingo a las 5 y a las 7, Jimmy, tenemos con el Prada Libre toda la semana. Otra repetición, Corazón Rebelde, los que se la pasaron del lunes pasado. Esa es la de Elvis Presley. Así es, Corazón ¿verdad? Rebelde. Y cerramos el domingo a las 7 con Cuentos de Hadas para dormir cocodrilos, del director mexicana. Ignacio Ortiz, del 2002. Película mexicana que también, para ver esta fantasía y estos elementos también muy, muy libres, interpretaciones, y no se la pierden para cerrar un domingo muy interesante. Sí, una película mexicana de Ignacio Ortiz Cruz, que pues es de los años 2000, ¿verdad? A mí Así me tocó es. verla también en el cine. y bueno, pues las recomendaciones, no sé si da tiempo, Jimmy. A ver, rápidamente, Gaby. Mira, rápidamente, la serie de Juan Gabriel, esta serie que se acaba de estrenar hace unos días, y que pues hasta ahorita se ha posicionado como la más vista en Netflix. Esta es una serie dirigida por María José Cuevas, hija de este reconocido pintor ya fallecido. María José Cuevas también dirigió Bellas de Noche, un documental que ya tuvimos aquí en la Cineteca Zacatecas, y que es producida por Laura Waldenberg. Esta serie, que está dividida en varios capítulos, son, me parece que 6 capítulos, la iba a recomendar desde la semana pasada, porque, mira, es una serie que te habla de Juan Gabriel. Él desde joven le gustaba mucho sacar fotografías, hacer videos, Jimmy, que esto es algo que la verdad yo desconocía. Entonces él muchas veces se graba solo, graba con la gente que está, a los lugares a donde va, estos lugares donde los medios de comunicación no tenían acceso, donde nadie podía entrar con su cámara. Él lo hizo, y él hay un momento donde dice, es que yo hago esto para que ustedes ya luego lo vean, ya luego que haya fallecido, etcétera. Y él separaba mucho el nombre de Juan Gabriel y el de Alberto Aguilera.
o sea, como Juan Gabriel, los conciertos, los shows, la prensa, los artistas, etcétera. Pero ya cuando estaba en su papel de Alberto Aguilera, era su casa, sus hijos, como este lado más íntimo, sus pocos amigos que él realmente consideraba así como amigos casi de la familia con quienes tenía confianza. Entonces, sí aborda una parte musical, ciertos conciertos, no todo es bonito, también cuando él, pues, por ejemplo, que ya no tuvo a su representante, la de siempre, que tuvo como 7 años de pausa, qué fue lo que estuvo haciendo en ese momento, o sea, como los altibajos. Desde niño también te hablan como de, pues, de su historia familiar, estas tragedias que él vivió, que ingresó a la cárcel, etcétera. Entonces, hay archivos como bien interesantes que no eran fáciles de ver, desconocidos. Y pues es una serie que te entretiene, que te la pasas bien, sí te enteras ahí de cosillas, pero pues yo creo que es justamente este trabajo de investigación que deben de tener los documentales, las series documentales, trabajos muy responsables, porque hay fotos, hay imágenes de archivo que eran de Juan Gabriel. Y para mí lo sorpresivo creo que fue esta parte de él, que le gustaba mucho tomar fotos y que le gustaba mucho también hacer videos. Y es una serie que sí recomiendo, sí la recomiendo. Bueno, Gaby, pues se nos acabó el tiempo, así es que nos vamos a la siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias.